Bienvenidos niños a tercer grado B. Vamos a empezar con el curso de personal social de nuestros antepasados. Vamos a reencontrarnos por un momento, vamos a imaginarnos que hemos estado ahí para poder entender este tema. Vamos a empezar primero con una leyenda. Tú sabes que la leyenda es algo que a veces es verdad, como también hay una parte que es mentira, ¿no? Que se llama ficción también. Por ejemplo, dice, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Te acuerdas quién era Manco Cápac? ¿Quién era Mama Ocllo? ¿Qué hacía Mama Ocllo? ¿Qué hacía Manco Cápac? Vamos a leer la leyenda. ¿Sí? Dice, cuenta la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca, enviados por su padre el sol. Manco Cápac llevaba en la mano una varilla de oro con la que iba tocando el suelo. Allí donde se hundiera, fundarían el Cusco. Conforme al mandato de su padre el sol, la varilla se hundió a pie del cerro Guanacaure. Allí fundó la ciudad del Cusco, capital del imperio. Así nos cuenta la leyenda. Pero yo te pregunto, ¿alguien podrá salir del lago Titicaca? No, todos salimos de un vientre materno. ¿Y el papá puede ser el sol? Dios creó el sol, según el pensamiento idealista. Y según el pensamiento materialista nos dice que el universo se iba transformando de acuerdo a la necesidad del hombre. Entonces, vamos por ahí, ¿ya? La leyenda, que a veces es ficticio, pero nuestros antepasados cuentan que dice así, y ellos caminaron y ¡pum! Se hundió. Uy, acá fundamos el Cusco. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué departamento? Del Cusco. En ese tiempo dice que Mama Ocllo enseñaba a las mujeres a tejer, a preparar, ¿no? Todo lo que era el feminismo. En Manco Cápac, él enseñaba a los hombres que sepan cultivar, hacer su ganadería, al trabajo prácticamente, ya que hoy en día no se da así, pues porque hoy en día los dos trabajan para salir adelante. O también a veces trabaja papá, ¿no? Y mamá trabaja en casa, pero igual los dos trabajan. Entonces, partiendo de esta leyenda que nos habla del Cusco, vamos a ver qué pasa con Cusco, con una de las maravillas del Perú, que es Machu Picchu. La cultura inca, dice, estableció como sede o capital del Tahuantinsuyo, la ciudad del Cusco. Está dividido en 4 suyos. Al norte, ¿quién está al norte? Al norte está el Chinchasuyo, norte. Al sur, Collasuyo, sur. Este, Antisuyo. Oeste, Continsuyo. Acá lo completo. El Tahuantinsuyo ocupó un gran territorio que iba desde Tumbes hasta Tucumán, podríamos decirlo. Dice que su sociedad era llena de valores, ya que hoy en día se ha perdido esos valores acá. Pero en ese tiempo ellos tenían sus valores, cultivaban y sus reglas, era su ley, ¿no? Por ejemplo, dice, Amazúa, no seas ladrón, ahí nadie tenía que robar. ¿Tú querías algo? Trabaja. Amayúa, no seas mentiroso. Siempre tenían que decir ellos la verdad, no podían mentir. Amaquella, no seas ocioso, que no le gustaba hacer nada, que todo tenía pereza, que todo tenía flojera. En ese tiempo le decían, amaquella, no seas ocioso. Pero el idioma oficial fue el quechua. Ah, tú me dirás, mi abuelita habla quechua, mi tía habla quechua. Mira cómo conservamos todavía nuestro idioma natal. Hablaban además el aymara, el yunga. Ahí es puntito. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El inca. Dice que el inca estaba en la nobleza, que eran de sangre. Por ejemplo, el Lauqui era el hijo del inca. No se decía, tú, hijo del inca, no le decían, Auqui, Auqui, el hijo del inca. Coya,
era la esposa del Inca. Y ñusta eran llamadas las princesas. Así como a ti te gustan las princesas, las Barbies, ya en ese tiempo los incas le decían ñustas a las princesas, a las reinas también. Dice que la nobleza de privilegio tenía guerreros valientes, tenía colaboradores eficaces del Inca, estaban a su disposición del Inca. Si el Inca quería algo, esas personas estaban ahí en cualquier momento. Y pertenecían al pueblo. El pueblo vienen a ser los jaturrunas, que era un hombre común, como un hombre corriente cualquiera. Los mitimais, dice que los mitimais eran colonizadores, enseñaban el quechua a los pueblos conquistadores. Por ejemplo, el Inca peleaba. ¡Ganamos esta tierra! Entonces ellos colonizaban. Una vez que ellos ganaban esas tierras, ¿qué hacían? Les enseñaba el quechua a los pueblos que han sido conquistados. ¿Me dejo entender? También el pueblo se le decía los yanacona, que eran los servicios del Inca. En ese caso eran los esclavos, pues. Los esclavos eran las personas que no tenían derecho a nada, que tenían que trabajar, que eran inferiores, lo miraban con desprecio. Así era en ese tiempo. Mira que la esclavitud hasta ahora es. Nosotros también somos esclavos porque trabajamos día, tarde y noche y a veces llegamos en casa, ya no podemos conversar con el hijo, no podemos conversar con la familia, somos esclavos. Pero para eso está el domingo, pues para pasar en familia. Yo adoro los domingos y los sábados. Seguimos. Vamos a hablar de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, ¿tu autoridad quién es ahora? El alcalde, ¿sí o no? El presidente Vizcarra que está luchando contra el COVID. Pero en ese tiempo dice que era el Inca. El Inca era la suprema autoridad del Tahuantinsuyo, tenía bastante poder. Destaca el Inca Pachacútec por su fuerza y firmeza. O sea, lo que decía el Inca era ley. No, yo quiero mi copa de vino y tenía que ver su copa de vino. Ya, vamos a conquistar ese ejército. Y tenían que conquistar. Lo que decía el Inca era ley. El Consejo Imperial. Dice que ya habían unos abuelitos, ¿no? Pero que tenían experiencia, eran sabios porque escuchaban, ¿no? Estaban encargados en asesorar al Inca. Entonces, el Inca le hacía caso, como que no, al Consejo Imperial, que eran los viejitos, pero que tenían bastante conocimiento. Los curacas eran los jefes de máxima de cada ayllu. ¿Qué es ayllu? El ayllu en ese tiempo eran familias, papá, mamá, hijos, esclavos, también había. Eran los jefes, eran los curacas. Es como que donde tú vives, tienes tu presidente de tu asentamiento, sino, por ejemplo, mire, yo vivo en un asentamiento humano Caliche, ya. ¿Quién es tu presidente? Ya, en ese tiempo así eran los curacas en el Tahuantinsuyo. Su misión era recibir el tributo del pueblo, ya sea en trabajo. Ah, tú eres esclavo, me pagas con tu trabajo. Eran esclavos, el tributo viene a ser el dinero que le daban. El Tucuyuricú era el espía, el chismoso, el que estaba ahí viendo todo, quién trabajaba, quién no trabajaba. Por eso le decía lo que todo lo ve. Todo lo veía, todo lo que decía, al toque le decía. Al Inca, todito eran como unas espías. ¿No? Lindo, ¿sí o no? Así era la época inca. Dice. Pero también hubo clases sociales. Hoy en día también hay clases sociales, ¿no? A veces las personas marginan, tú vives en el Cono Norte, vives en Corno, yo vivo en Miraflores, yo vivo en Surco, pero hay personas que viven en esos lugares y no se expresan de esa manera. Pero en la época de los incas también existía clase social. Empezamos por el Inca, primero era el jefe supremo, considerado hijo del sol. Reunía en su persona y el poder político, tenía poder político. Político es cuando ellos se dedicaban a expandirse tierras, y religioso, porque en lo religioso, porque ellos tenían su Dios, ¿sí? En la nobleza, dice que ya conformaban por los parientes, o sea, de la colla, que es la esposa, sus hermanas, sus primas, sus tías, y el auque, que viene a ser el hijo del Inca. Eso era la nobleza. El pueblo, los artesanos que hacían su cerámica, su textilería, que la vamos a ver en la siguiente clase porque esta cultura es amplia.
Los comerciantes que hacían el trueque, yo te doy papa, tú me das camote, yo te doy carne, yo te doy la carne de la vaca, hacían. Y los agricultores, donde también ellos producían sus verduras, sus zanahorias. Y los yanaconas servían al Inca, eran como los empleados. De repente en algunas casas tú has visto que tienen empleadas, sino ya, así eran los yanaconas. Servían al Inca y su familia. No solamente la yanacoa, también servía su familia. Dice otro, los yanaconas, donde se puntero, conformada por los individuos de las tribus vecinas. O sea, tribus vienen a ser un grupo de personas, ¿no? Que ellos también eran los yanaconas y estaban a su disposición del Inca. Mira, te hemos hablado solamente del aspecto social y político de la cultura inca. Bonito, ¿sí o no? Ahora viene tu oral para que tú me puedas responder, niños. Así que conmigo será hasta la próxima. Espero que te haya gustado, que a mí estos cursos me gustan porque nos reencontramos con la historia de hace años, años pasados. Y siempre debemos de saber nuestra cultura primero. Así que será hasta la próxima.